Amado Padre, gracias, Señor, te damos porque nos has dado esta luz tan maravillosa, Señor. Gracias, solo gracias te damos, porque ¿qué sería de nosotros si no conociéramos el gran amor que el cielo tiene por nosotros, Señor? Y gracias porque hoy apartamos tiempo, tal vez algunos han sacrificado aún hasta su propia familia y hemos venido, Señor, a buscarte. Queremos que nos sigas hablando y que ablandes nuestro corazón, Señor, para que de todo corazón te busquemos todos los días de nuestra vida. Pronto, Señor, queremos estar contigo y queremos, como una gran familia, heredar esa tierra nueva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les traigo saludos. Ustedes saben dónde trabajo, ¿cierto? Aunque hace como 3 años no venía. Trabajo en su colegio. ¿Sí saben que ustedes tienen plata? ¿Sí? Yo también. Tenemos colegio, tenemos finca, tenemos universidad. ¿Tenemos plata? Tenemos más que eso, hermanos. Tenemos una corona que está siendo preparada para cada uno de nosotros. Tenemos una tierra nueva. Tenemos muchas, muchas cosas que disfrutar. Que a los ojos humanos maravillosos, hermanos, pero más el mejor regalo, Cristo Jesús en persona, nos dará un abrazo. Hoy se los mandó, hoy se los manda a través de ese refrigerio espiritual, pero muy pronto le daremos un abrazo personal al Padre, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, a Jesucristo nuestro Señor y a la ayuda constante, ¿cuál? Al Espíritu Santo, allí estaremos. Así que este abracito viene del cielo. También el abrazo del colegio, su colegio, hermanos. Dios ha dado mucha prosperidad, muchas bendiciones. Tenemos muchos estudiantes adventistas. Por lo general en el colegio los que menos recursos tienen somos nosotros, los niños adventistas, y se han buscado muchas formas de cómo ayudarlos. Tenemos una gran proporción, casi 300 niños de denominaciones evangélicas, cristianas, testigos de Jehová, mormones, allí conociendo también de la palabra del Señor. Y tenemos un gran número de amigos católicos que creen en nuestra educación adventista, muchachos que podrán ir algún día al reino de los cielos. Así que saludos del colegio. También quiero decirles que aquí muy cerca a ustedes, cada martes, cada 15 días, tenemos un trabajo especial con gente que vive cerca a ustedes. Trabajamos con un programa que se llama Pescadores de Hombres. Lo hacemos cada 15 días aquí en el Parque Centenario. Si algún martes de esos que usted diga, oiga, yo no estoy haciendo nada por nadie, voy a pararme allá en el parque a ver la profe qué necesita. De pronto entregar una empanadita, de pronto dar un juguito, de pronto orar con alguien o llorar con alguien, porque eso es lo que vemos cada 15 días aquí en el Parque Centenario. Si alguno de ustedes quiere dar esa ayuda, hermanos, ellos les mandan muchos saludos. A muchos hemos enviado aquí para que vengan el sábado. Uno de ellos me dijo, no sabía, me dijo, yo fui a la iglesia central, me senté atrás y luego me llevaron a almorzar. Y yo, ¡ay, tan rico! ¿Saben? Muchos sábados he pedido, hermanos, que si tienen un almuercito más. Y saben, un día me sentí muy triste. Le dije a 20 hermanos y de 20 hermanos solo resultó un almuercito. No había extra, no había más agüita, la sopa ese sábado no había. Pero ustedes pueden ayudarnos a hacer y a terminar la obra. Ustedes pues les queda mucho más cerca. Y saben, son personas que adoran, aman cualquier palabra de aliento que pueda caer. Trabajamos con personas de la calle y también con personas que la droga los ha abrazado de tal manera, hermanos, que sienten que a veces Dios ya no está con ellos. Así que cada 15 días hacemos esta obra. También saludos allá de nuestros amigos. Y basados en este programa de evangelismo, hermanos, vamos a trabajar por el mejor prójimo que nosotros podemos tener. ¿Cuál es el mejor prójimo? Más que el del Parque Centenario, más que el vecino. ¿Cuál es? Mi mejor prójimo es mi familia. Yo no puedo pretender ir al cielo y mi familia, ¿qué?
perdiéndose. No puedo, hermanos. Mi primer prójimo es ¿quién? Mi familia. Y entonces por eso vamos a leer este texto que me llamó muchísimo la atención. Se lo escuché a un predicador y yo le dije, bueno, Señor, vamos a buscar la parte ya personal de cómo organizar el sermón, pero este texto, hermanos, lo extraje de este sermón que escuché alguna vez, muy bueno. Vamos a buscar el libro de Primera de Samuel, ahí lo leímos con los hermanos. El libro de Primera de Samuel, el capítulo 11, el versículo 1, y vamos a seguir la lectura. Sí saben que muchas veces es la primera vez que vamos a leer de toda la semana un texto bíblico. ¿Sí les ha pasado? A mí sí me ha pasado, hermanos. A mí sí me ha pasado. No sé si a usted le haya pasado, pero han pasado semanas con la lección de la escuela sabática abierta, porque no es que no se haya hecho el culto, pero como me sé los versículos de memoria, puede pasar que como se sabe la temática y se sabe los versículos, pues no abramos la Biblia. Así que es importante leerla. Se lo digo por experiencia. En mis clases de religión hay niños que me decían esta semana que nunca, y nunca es nunca, hay niños de 15 y 16 años, nunca habían leído la Biblia ellos, un versículo, y ahora lo pueden hacer. Así que es una bendición. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias. En el versículo 1 de Samuel cuenta una historia, pero una historia diferente a las que casi siempre escuchamos. Dice, después subió Naas, ¿el qué? El amonita. ¿Sabemos quién era los amonitas, cierto? ¿Quién es? ¿Amigos del pueblo de Israel? Enemigos del pueblo de Israel. ¿Qué dice? Subió y acampó contra ¿quién? Jabes de Galaad. Ya este sí era el pueblo de Israel. Y todos los de Jabes dijeron a Naas. ¿Qué dice Anás? Haz alianza con nosotros y ¿qué? Y te serviremos. Oiga, ¿quién está pidiendo alianza? ¿El enemigo del pueblo o el del pueblo? El del pueblo de Israel. El adventista del séptimo día le está diciendo al profesor de la universidad que hagamos una alianza chiquita, que no me haga el previo el sábado de día, que me lo haga el viernes de noche. Una alianza chiquita. Y profe, y si es a las 6, entre las 5:30 y las 6, podemos hacer una alianza. Ya yo peco, pero peco poquito, ¿cierto? Una alianza. Imagínense que el pueblo de Israel le está diciendo al enemigo que mire, que me trate con bondad, tráteme pasito, ¿sí? Y así nos llevamos bien los dos. Pues fíjese que el enemigo, hermanos, no da puntada sin dedal. Dice así, Naas el amonita le respondió, claro, mis chinitos, ¿cómo no les voy a colaborar, cierto? Dice, claro que los voy a ayudar. Con esta condición haré alianza con vosotros, que a todos y cada uno de vosotros le saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Qué pidió el enemigo? Fácil. Cada uno se va a sacar el ojito derecho y se saca el ojito derecho y en paz. Yo no me meto con ustedes, ustedes no me meten conmigo y estamos bien. Hermanos, el enemigo es bastante astuto y trabaja de tal manera, hermanos, que el versículo continúa diciendo que ellos no dijeron, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué características tenía que tener un soldado en la pelea? Eso lo encuentra usted estudiando un poquito de historia. Los soldados, hermanos, si algo tenían que cuidar, ¿era qué? Era su ojo derecho. Podían perder el izquierdo. Resulta que ellos eran muy diestros, su mano derecha, como nosotros. ¿Cómo le dice uno a un estudiante cuando llega
con un brazo partido. Ayer nomás me acordé del tema, el muchacho estudia inglés en el Colombo Americano y se partió un brazo. Y cuando yo lo vi en el aula, yo le dije, ahí viene que le dije, menos mal que fue el izquierdo. Él se partió el izquierdo. Dice, menos mal que fue el izquierdo. ¿Por qué? ¿Con cuál escribía? Con el de la derecha. Así que para el soldado era muy importante no perder su ojo derecho. Perdía su ojo derecho y estaba listo. Ellos por lo general se cubrían su ojo derecho y cuando no se lo cubrían, dice que con su escudo trataban de cubrirlo. Así que, ¿qué le estaba pidiendo el enemigo al pueblo? ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Que se entregara poquito o que se entregara todo? Que se entregara todo. Porque al pedirle lo fundamental para ganar o perder la guerra, le estaba pidiendo todo. Moraleja, el enemigo no le pide pecados pequeños, que uno cree que son pecados pequeños, ¿cierto? Un novio que no baila, no toma, no fuma, no le pega a la mamá, solo que tiene un detalle, no es cristiano, no es adventista, solo ese detallito, no más, ¿sí? Entonces, nosotros jugamos a pensar que la tentación es pequeña, pero la tentación es grande. Pero ¿saben qué es lo terrible, hermanos? Sigamos leyendo. Dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, imagínense, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay quien nos defienda, ¿qué dice? ¿Nos rendiremos a qué? Nos rendiremos ante ti. Mire, profe, espéreme, en la iglesia yo he escuchado que cuando uno lleva una carta como adventista, esto puede ser que no me hagan el previo el sábado, ¿sí? Entonces, déjeme a ver, yo voy y hablo con el pastor Roberto y si el pastor me da permiso, como le dicen los profesores a los muchachos en la universidad, si el profesor le da permiso, entonces, si el pastor le da permiso, listo. Así ni más ni menos hizo el pueblo de Israel. Y resulta que no, un joven cristiano, ¿qué hace cuando el profesor le dice tiene la evaluación el próximo sábado? ¿Qué dice? Mire, yo no me arrodillo ante Baal, no puedo, no debo, profe. ¿Saben qué me dijo una chica? Hice en estos días una reunión para celebrar los 15 años de mi hija y me dice una amiga, una hija de una amiga el sábado pasado, me dice, profe, no puedo ir porque me pusieron una evaluación en sábado, estudia medicina, y me dice y entonces me toca el sacrificio, y cuando fui a decirle al profe, me da la oportunidad para hablar con usted, el profesor le dijo, no me vayas a decir que ya dejaste de ser adventista, y ella le dijo, no, profe, preocúpese el día que yo le diga a usted que dejé de ser adventista, ¿sí? Cuando alguien se para con sus principios fieles, hermanos, y no dobla la rodilla ante Baal, Dios hará ¿qué? Dios hará milagros. Dios abrió ¿qué? La matriz de Sara. Dios abrió el mar rojo. Dios es un Dios de milagros. Y si no los hiciera, ¿qué dijo Daniel? ¿Qué dijo Daniel? Y sepas, oh rey, ¿cierto? Que si no contestara el Señor, con todo y eso, yo seré fiel a Dios. Porque puede ser que no, como decimos algunos, no sonó la flauta, ¿cierto? Puede ser que el profesor se arranchó, como decimos, y le hizo la evaluación y te puso un 0. Pero todos los que aman a Dios, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas les ayudan para bien. O sea, sepas, oh rey, que aunque Dios no abriera las puertas de los cielos, yo, ¿qué voy a hacer? Yo me mantengo, porque si Dios me dice que yo cumpla, yo cumplo. El resto le toca ¿a quién? A Dios. ¿Está bien? Hermanos, había alguien que no se sintió contento con esto. Dice, cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl y dijeron estas palabras a oídos del pueblo, todo el pueblo alzó su voz y se puso
a llorar, pobrecito, les tocaba sacarse el ojo. En ese momento, dice, venía Saúl del campo detrás de los bueyes y preguntó, ¿qué tiene el pueblo que está llorando? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, ¿qué pasó? ¿Qué dice, hermanos? Lean. ¿Vino quién? ¿Vino el Espíritu de quién? Vino el Espíritu de Dios, hermanos. Y cuando el Espíritu de Dios viene, tiemble el que está enfrente, ¿cierto? Porque el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y se puso bravo. ¿Cómo así que llorando, todos quejetas? No. ¿Qué dijo? Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se apoderó de él. ¿Qué dice la Biblia? En mi Biblia dice una violenta ira. Y alguien dice, ¡ay, pero me puedo airar yo, su santa, ¿cierto? ¿Me puedo airar? La Biblia, ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. Así que le vino esa violenta ira, ¿a quién? A Saúl, porque estaba convencido que Dios es un Dios ¿de qué? De maravillas, y no se puso a llorar como el resto del pueblo. Y entonces, hermanos, hay momentos en que uno tiene que incentivar a alguien que no quiere trabajar, ¿sí? Que quiere perder la fe en Dios. Y a veces tiene uno que entrar en ¿qué? En violenta ira, ¿sí? Y sacudir un poco, porque muchas veces me pasa en el colegio, ¿no? A veces el niño está triste y uno lo encuentra triste. Y solo es que tú le pongas siempre el brazo encima y llegó el mar rojo, ¿cierto? A veces toca la estrategia, si lo ves triste y sabes más o menos como psicólogo que de pronto es por algún capricho o porque algo no le gustó o porque es de temperamento así como fregadito o es muy consentido o por el contrario no, algo trae de la casa, algún conflicto, algún problema. Entonces uno le pide al Espíritu Santo que le ayude a mirar cómo trabajar. Hermanos, y Saúl no les dijo, venga, vamos a llorar, sí, ese señor enemigo nos va a ganar. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que tomó ¿qué? Hermanos, les tocó el bolsillo al pueblo, ¿sí saben? Porque la forma en que ellos podían sobrevivir era con lo que él les tocó. Dice, tomó entonces un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, ¿qué les mandó a decir? Así se hará con los bueyes del que no salga detrás de Saúl y detrás de ¿qué? Y detrás de Samuel. ¿Puso bravo Saúl? Se puso bravo Saúl, hermanos, y dijo, a ver, ¿qué les pasa? ¿Nos vamos a morir? ¿Sí? El profesor ya no cambió de decisión y te vas a morir, ¿sí? Tu esposo ya te puso el obstáculo y entonces te vas a morir. Les voy a contar algo personal. Con Pescadores de Hombres, el trabajo que hacemos aquí en el Parque Centenario, pues no ha habido mucha amistad, a veces entre algunos esposos de los hermanos que nos acompañan. Y entonces llega una hermana muy triste y no, es que mi esposo me dijo que yo qué hacía por allá, que mire, que dándole comida al de la calle, que perder la plata, que esos drogaditos no van a cambiar, que esas prostitutas no van a cambiar, que mire todo el esfuerzo. Nosotros llevamos un año trabajando allá, hermanos, y cuando usted se sienta a mirar y dice, Señor, ¿cómo hacer si esa persona que ya uno consideraba que ya algo, el Señor estaba haciendo algo, de pronto se devuelve, hermanos, y se devuelve no una cuadra, sino 10 cuadras atrás? Y entonces la hermana llega así triste y acongojada y entonces me dijo que no me prestaba más el carro, hermana, para venir. Entonces yo ya no puedo volver. Hermanos, me vuelvo como Saúl en ese momento. Me da violenta ira. Digo, hermana, yo le quiero decir
que si su esposo se quiere perder completico, que se pierda. Pero usted no. ¿No ve que usted salvando a otros se salva a usted misma? ¿Ah? Y entonces, hermanos, volvemos a tomar fuerza y volvemos de nuevo. Y a mí también me pasa, muchas veces mi esposo me dice, tengo una reunión, necesito el carro. Entonces sale la ira violenta y dice, sí, pero yo ayudo a pagar las cuotas, entonces hoy lo llevo yo. ¿Vio? Y entonces el carro sale a hacer obra misionera. Y saben, hermanos, parece mentira, pero Dios bendice la gasolina que invierte, ¿sí sabes? Dios bendice las llantas del carro, Dios bendice la mecánica del carro, se convierte en el carro misionero de la familia. Y ahí entonces vamos a la lucha y vamos a la pelea. Porque, hermanos, Satanás, ¿a qué vino a esta tierra, hermanos? ¿A consentirnos? ¿A mimarnos? ¿Qué dice la Biblia? Vino a matar y ¿a qué? A destruir, hermanos. Y sabiendo que le queda poco tiempo, ¿qué quiere hacer con nosotros? Destruirnos, acabarnos, ayudarnos a entrar en estados depresivos, hermanos. ¿Sí saben que muchos de nuestros niños piensan en el suicidio? Se deprimen con una facilidad. Y como padre, ¿yo qué hago? Sí, pobrecito mi chinito, él tiene por qué estar triste. Es que esta vida, mire, la mamá se fue, el papá no lo quiso, me tocó criarlo a mí, yo soy la abuelita, yo no puedo hacer más nada por él. Sí, pobrecito mi hijo. Hermanos, falta que usted agarre el puñal, le entierre el cuchillo y lo ponga en el ataúd. Pero no podemos actuar así. Nuestros hijos tienen que estar alegres y felices. La depresión es demoníaca, ¿lo sabían ustedes, hermanos? Un ángel del mal está allí con la depresión. Y por eso nuestros hijos, muchos de ustedes pueden ver a sus hijos con mucha tristeza, hermanos, cortadas de aquí hasta acá, cortadas de aquí hasta acá. Y usted le pregunta, ¿y por qué te estás cortando? No, es que cada vez que me corto, sale la tristeza que tengo, sale. Y hermano, nuestros hijos colgados de una cuerda, se tiran, se van a las drogas, se van al mundo, porque hemos permitido que el enemigo que gane terreno. Y en nuestra casa hemos permitido que la lepra, las manchas del pecado lleguen. Y si nosotros no hacemos nada, nuestros hijos se perderán, hermanos, del mejor regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuál? La salvación. Por eso nunca permita la depresión. Haga lo que sea. Párese como Saúl, hermanos. Párese, y a nuestros muchachos hay que sacarlos de esos estados, porque el enemigo está trabajando y a través de las redes sociales, hermanos, está trabajando y usted lo permite. Su hijo se mete en su cuarto solo a escuchar las bobadas que otro también le manda, o si no, hermanos, mire los libros que ellos están leyendo, mire las sagas que están leyendo, hermanos, y viven en otro cuento. Y el problema es que usted le compra el libro, porque usted le dice, oiga, mi hijo, ¿cuándo uno había visto un muchacho de 12 años leer? Mírelo, ni siquiera para leer, pero abra el libro y mire qué está leyendo. Esta semana en el devocional tengo una estudiante y ella estaba ahí con su libro, y entonces yo pasé, seguí hablando y tomé el libro, se lo cerré, di la vuelta y ella volvió y abrió el libro y siguió leyendo. Yo la dejé. Cuando terminó el devocional le dije, mami, yo quiero que me prestes ese libro, debe ser tan interesante que es más importante que la Biblia. Y si es más importante que la Biblia, pues debe ser súper interesante. Y entonces solo se ríe. Y yo le dije, tú sabes que estás leyendo algo que no es más importante que la Biblia, ni que te está enseñando cosas que la Biblia sí te debe enseñar. Y le dije, ¿te gusta leer? Me dijo, mucho, profe. Le dije, pues aquí lo tienes. En un solo libro te vas a leer 66. Y si quiere leer los apócrifos, hay más, ¿sí? Pero en un solo libro, ¿cuántos te leerías?
66. Y entonces hicimos el trato. Ella es mormona. Y yo le dije, hija, hagamos el trato. Empecemos por leer los 66 libros de la Biblia. Y después, entre las dos, nos leemos todas las sagas que quieras leer. Crepúsculo, toda esa basura, toda esa basura. Yo también la leo entonces contigo y hago lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Retenga lo bueno y saque lo malo, aunque eso no tiene nada bueno, hermanos. Nada, absolutamente nada. Así que cuando Saúl se para en esa violenta ira, entonces, ¿qué dice? Bueno, el que no me siga a la batalla, ¿qué voy a hacer con sus bueyes? ¿Qué voy a hacer? Los voy a despedazar. Se van a quedar las familias, no pueden comer. Se les acaba la carnecita, no puede haber comida. ¿Y qué hizo esta motivación, hermanos? ¿Qué hizo? El temor de Jehová cayó sobre el pueblo y salieron todos como ¿quién? Como un solo hombre. Los contó Saúl en Beset y eran los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Luego respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Fueron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, que se alegraron, y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana nos rendiremos a vosotros para que hagáis con nosotros lo que bien os parezca. Y aconteció, hermanos, versículo 11, que al día siguiente dispuso Saúl, y hago el paréntesis, hermanos, aunque la lectura está allá, y no estoy en contra de la tecnología, sin embargo, lea su Biblia. Hay diferencia cuando lo lees ahí en tu Biblia o cuando la lees allá en la pantalla. Así dirá: fueron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, que se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana nos rendiremos a vosotros para que hagáis con nosotros lo que bien os parezca. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, que irrumpieron en medio del campamento en la vigilia de la mañana y abatieron ¿a quiénes? A los amonitas hasta el mediodía. Los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo dijo a Samuel. Y ahí entonces viene cuando ellos quieren que Saúl sea el rey, aunque fue otra equivocación del pueblo. Hermanos, Dios no quiere que nosotros hagamos alianzas con el enemigo, pero nosotros cedemos un terreno muy fácil. El libro de Levítico, si no estoy mal, el capítulo 14, hermanos, cuando Israel tuvo que entrar a la Canaán, versículo 37, allí empieza la narración. Por causa del tiempo la voy a contar rápido, pero ustedes en su casa lo pueden hacer, o en otro tema lo ampliamos. Esto es en temas para una semana de oración completa de familia. Hermanos, cuando el pueblo de Israel va a entrar a Canaán, ellos iban a encontrar casas ya edificadas, pero se les hace una observación. Como eran casas de paganos, es muy probable que en esas casas se hicieran culto ¿a quiénes? A ídolos paganos. En nuestras casas no hay cultos a ídolos paganos, ¿verdad? El último tema que estuve acá, recordamos que a veces uno no tiene un púlpito para hacer el culto en la casa, pero sí se compra el supermueble para el superplasma, ¿cierto? Y entonces uno dice, a ver, algo pasa con mi adoración, con mi sentido de adoración. Y entonces cuando ellos van a entrar allí, resulta que encuentran algunas características. Vamos a leerlas de pronto rapidito, alcancemos a leerlas. En el libro de Levítico, el capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 37, había que hacer algo. Resulta que en las paredes de las casas aparecían unas manchas, se les llamaba plagas, ¿sí? Eran, ¿qué dice la Biblia? Que eran rojizas y otras ¿qué? Otras verduzcas. Aparecían esas manchas en las paredes. Se les pidió que con la ayuda del sacerdote, ellos ¿qué debían hacer? Los padres de familia, ¿qué tenían que hacer con esas plagas y esas manchas? ¿Qué dicen ahí los versículos? Habían varias cosas para hacer. Se limpiaban
¿sí? Si al limpiarlas no pasaba, ¿qué tenían que hacer? Entonces tenían que raspar y ese hueco que quedaba ahí, por decirlo así, traían otra piedra y ¿qué? Tapaban el hueco con otra piedra. Pero en muchas casas la mancha seguía y entonces finalmente, ¿qué dice el capítulo? Lo van a leer en su casa, pero rapidito ahí el que ya lo encontró. ¿Qué había que hacer? ¿Qué creen ustedes que ya tocaba hacer? Tumbar la casa. Finalmente tenían que tumbar la casa. Hermanos, la aplicación, cuando en nuestra casa la plaga, la lepra, entra a nuestra casa, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos, ¿para qué? Para quitarlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo quitamos? En algunas ocasiones hay que hacer medidas de violenta ira, ¿no? Y en otras ocasiones las dos y en otras ocasiones no. Dependen de nuestros muchachos o de la educación que nosotros le hayamos dado. Hay hijos, los que tienen hijos saben, yo tengo dos, hoy tengo una aquí, la menor, la mayor está con el papá en Arenales, fueron allá con un grupo de Escuela Sabática de Filadelfia. Y entonces, hermanos, cuando el hijo es sumiso, cuando el hijo es un ejemplo bíblico, un Isaac, ¿cierto? Que se deja acostar en el altar, que se deja amarrar, ¿cierto? Pues no hay problema, porque simplemente le digo, hijo, te voy a comprar este celular, pero este celular debe amar a Dios. Y el hijo dice, ¿amar a Dios? Claro, si este celular ama a Dios, ¿qué vas a escuchar en este celular? Música que ame a Dios. Como ese celular ama a Dios, ¿qué vas a ver en este celular? Cosas que amen a Dios. ¿Con quién vas a hablar a través de este celular? Con personas que amen a Dios. Entonces ese hijo que es humilde, ¿qué va a decir? Claro, mamá. ¿Y saben qué va a hacer ese hijo en algunas ocasiones? ¿Saben qué? Me fascina cuando hay alumnos así, y los hay en el colegio. ¿Saben qué hace? Profe, ¿saben qué? La tentación es muy grande, yo soy débil. Profe, téngame el celular, me lo guarda y cuando termine la jornada me lo entrega. Y yo lo abrazo y le digo, qué bien, así es que serás un Josué, así fuerte. Y entonces uno los guarda. Pero también existen los otros hijos que no son como Isaac, que son de pronto como ¿quién? Como Saúl, también rebeldón. ¿Como quién? Como Esaú. Saúl también, por eso perdió. Esaú, ¿cierto? Ay, sí, esos que a veces le toca a uno entrar en ¿qué? En violenta ira, como entró Saúl. Y le toca a uno pararse y decirle, como dice por ahí alguna persona, mientras vivas bajo este techo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces la mamita se parará en la puerta y le dices, hija, con esa ropa no salen las princesas del Señor. Con esa ropa salen las filisteas de las cuales se enamoró Sansón y finalmente le sacaron los ojos. ¿Sí? Entonces ya te paras ahí y dice, empiezo a sacar la mancha que hay dentro. Y ya no solo para los hijos, mis queridos hermanos, nuestros hijos, y de pronto con amor y con cariño, mis niños, quiero que lo entiendan, pero nuestros hijos, mientras vivan en nuestra casa, no van a tener vida privada. No, habrán espacios privados como el baño, por decirlo así. Y sin embargo, ¿saben qué me decía? Estuve hablando un tema, no sé si me lo permitan acá, pero es de sexualidad, y la señora Elena de Huay lo llama el vicio secreto. El vicio secreto, lo digo pasito, la masturbación. Y entonces una mamá me dijo esta semana, profe,
es que mi hijo de verdad se demora mucho en el baño. Y yo le decía, hermana, a tiempo, cuida el ojo derecho del soldado. Y entonces, hermana, pasas, de pronto toca la puerta, ¿cierto? De pronto dile, uy papi, necesito el baño, ¿cómo vamos? Y vamos a buscar la manera. Y de pronto a solas un día empiezas a hablar. Porque, ¿saben? Muchos hogares se perdieron y perdieron su vida de pareja porque desde la adolescencia acariciaron pecados secretos. Y cuando llegaron a formar una pareja, no fueron felices porque estaban acostumbrados a hábitos pecaminosos que dañaron su vida sexual ya casados. ¿Sí ven que no es un juego? ¿Sí ven que no es una mínima tentación, un poquito de pecado, sino que va a repercutir para toda la vida? Así que hay que cuidar, hermanos, hay que cuidar toda la casa. ¿Y qué hacía entonces el pueblo? El pueblo limpiaba la pared. Si no se limpiaba así solita, si no entendía la familia al consejo. ¿Cuántos de nuestros hermanos de la iglesia entran a internet cuando la esposa ya está cansada y se acuesta a dormir? Y muchos de ellos pasan tiempo, hermanos, ¿saben? Le abrimos las puertas al enemigo libremente. Libremente entran los espíritus del mal a nuestra casa. Vemos televisión que no ayuda, ¿cierto? Jugamos cosas que no debemos jugar. Dejamos que caigan palabras, dice la señora White, descorteses entre nosotros. El trato de cortesía en la casa no se da, es a todo a los gritos. Por estos días vino mi familia de Cúcuta y dice alguien, ay, ¿y por qué los cucuteños no pueden hablar más pasito? ¿Sí? Todos hablaban duro y se notaba la diferencia entre mi familia y la otra familia de acá, ¿cierto? ¿Por qué no pueden hablar pasito? Yo le digo, porque son formas y hábitos que se hacen en el hogar. La cortesía, las buenas palabras, papito, mi hijito, me ayuda, hijito, me colaboras con los platos, Laurita, me ayudas allí, Rosmirita, ¿cómo le dice el hermano Jeremías a Rosmira? ¿Cierto? No le puede decir, señora Gómez, ¿será que puede servirme el desayuno? No, ¿cierto? ¿Cómo debe decirle? Amor, ¿cierto? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Lali, cariño, ¿cierto? Cariño, amor, esas palabras dulces, hermanos, tienen que aflorar, porque nuestros hijos, ¿qué hacen? Las escuchan y ese círculo familiar de la casa puede ser el mejor. Hermanos, cuidemos nuestro ojo derecho como el soldado cuidaba su ojo derecho. Cuidemos las paredes de nuestra casa, porque esas paredes, hermanos, no pueden estar contaminadas con la lepra del pecado. Y ya vamos finalizando por el tiempo, quedamos en continuará. Pero hermanos, quiero terminar diciéndoles que la Biblia dice que es una bendición los hijos que Dios nos da, ¿cierto? Bendito aquel que llenó, ¿qué? Su aljaba, ¿cierto? Bendito aquel que llenó su aljaba. Hermanos, hay que sembrar si queremos cosechar. Ahora nos pasó una experiencia con mi hija maravillosa. En el taxi que me subí, salí del conjunto, me subí al taxi, le dije, Señor, casi nunca digo eso, casi siempre digo más bien la dirección. Y hoy le dije, Señor, me lleva a la iglesia adventista del séptimo día que queda cerca de la fiscalía. Me dijo, la iglesia central. Sí, Señor, la iglesia central. ¿La conoce? Me dijo, yo fui adventista del séptimo día. ¡Wow! ¿En serio? Sí, yo fui adventista en Bogotá, conozco varias iglesias, el pastor Rosas me bautizó, estuve 3 años en la iglesia y después a los 20 años decidí salirme, ¿sí? Y entonces empezamos a hablar todo el camino, a hablar, y fue un estudio bíblico durante toda la carrera. Y mi hija cuando paró dijo, mamá, las cosas, ¿no? Entonces yo le digo, ella me dice, fue todo un estudio bíblico. Yo le digo, mami, hay que sembrar. Tal vez las personas que estuvieron con ese joven tiene 60 años el Señor y era cuando tenía 17. Y tal vez muchas de esas personas dijeron, sí ve,
lo bañaron. ¿Sí ve? Lo que hacen las campañas, ¿cierto? Los bautizan, los mojan y después. Pero hermanos, se sembró. Y recuerde que la parábola del sembrador, hay semilla que cae ¿en qué? En buena tierra. Y algún día, hermanos, dará su fruto. Así que no perdamos hoy la fe. Si usted sembró en su hijo y su hijo ahora no quiere nada con Dios, hermanos, no puede ¿qué? Perder la fe. Y si todavía tienes tus hijos en la casa, hermanos, dos cosas: cuida tu ojo derecho, o sea, siembra como tiene que sembrar. Y el aljaba de flechas, hermanos, usted cuando vaya a dar la puntería con esa flecha, haga cuenta que la flecha es su hijo. ¿Hacia dónde usted apunta, hermanos? Cuando usted tiene a su hijo como la flecha, ¿hacia dónde apunta? Una carrera universitaria es bueno, pero finalmente, hermanos, no lo va a salvar. Que se consiga una novia bonita y rica es buenísimo, ¿no? ¿Cuánto haría yo por yernos platudos? ¿Sí o no? Claro, pero ¿nos va a salvar? No nos va a salvar. Hermanos, ¿quién los va a salvar? Cristo Jesús. ¿Qué vamos a sembrar en nuestra casa, hermanos? Vamos a sembrar hospitalidad, ¿sí? Vamos a sembrar generosidad, vamos a sembrar bondad. Vamos a hacer ese culto familiar todos los días que nos cuesta tanto, hermanos, tanto. El de la mañana muchas veces a muchos de nosotros no nos cuesta, pero el de la noche nos cuesta a todos. Recordamos a Job, recordamos el primer capítulo de Job, Job capítulo 1 versículo 5, rápidamente si quiere búsquelo, hermanos. ¿Qué hacía Job, hermanos? ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántos? Ay, casi que pierden. ¿Cuántos? 10. ¿Cuántos varones? 7. ¿Cuántas mujeres? 3. Muy bien, tenía 10 hijos. ¿Y qué dice Job 1:5? ¿Algún hermano que lo haya encontrado? ¿Qué dice? A ver, hermano. ¿Qué hacía Job entonces, hermanos? Todos los días hacía sacrificio, ¿por qué? Por sus hijos, en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Dice, porque es posible que mis hijos hayan fallado durante este día y yo hago el sacrificio al Señor. Hermanos, hagamos nuestro esfuerzo, pongamos esa muralla de protección en nuestra casa. No nos durmamos. ¿Saben que Satanás a veces no nos pide ni siquiera el ojo derecho? Nos pide a veces ¿qué? Los dos. ¿Y los dos qué? Los dos se los cedemos. No, como Saúl se paró, hermanos, con violenta ira. Dígale, Satanás, te has metido con la persona equivocada, porque como una fiera salvaré mi casa, como una fiera en el nombre del Señor libraré a mi familia de pecado. Cada vez que sea usted la que inicie el pecado, recapacite, mi querida hermana, mi querido hermano. Cada vez que usted se quiera sentar en la mesa para chismosear, para criticar, para hablar mal de alguien, hermanos, no, pídale en el nombre del Señor que le cure esa lengua, Señor, ¿cierto? Si es usted la que está aburrida, le da ansiedad, y entonces ¿qué hacemos si el televisor allá enfrente? Y hermanos, mire, decía mi mamá, agarra entonces la ropa otra vez limpia, bájela, póngale el pie, trapee el patio con ella y vuélvala a lavar. Póngase a hacer algo, entonces más benéfico, ¿cierto? Pero no permitamos que en nuestra casa entre la lepra, porque si nos toca derribar la casa porque no hay una muralla de protección, entonces nos toca ¿qué? Derribar la casa, porque al cielo hay que ir así sea ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tuerto? ¿Manco? ¿O cojo? Pero al cielo, hermanos, lo que Dios nos ha dado, una esposita, una mamá, un papá,
unos sobrinos, unos nietos, unos hijos o unos hermanos, que nosotros llegamos al cielo y podamos decir, Señor, aquí estoy yo y la herencia que me diste. Que Dios nos bendiga, hermanos, que por su gracia el Señor pueda tocar nuestros corazones y nos ayude. La tarea no es fácil, pero en el nombre del Señor seremos ¿qué? Más que vencedores.